Cuando Jack, enojado, intentó agarrar a mi hija, rápidamente lo sujeté y lo inmovilicé en el suelo. Mientras luchaba, sus padres se quedaron estupefactos ante mi rápido movimiento. No lo mencioné antes, pero cuando era joven estaba a punto de llegar a los Juegos Olímpicos en lucha libre. Tuve que dejarlo debido a una lesión. Aumenté la presión sobre Jack, quien estaba inmovilizado y comenzó a agitar sus brazos y piernas. Con lágrimas en los ojos, cuando aflojé mi agarre, Emma se desplomó, sentándose débilmente. ¡Qué patético! ¿Ahora con quién debería tratar?, dije, haciendo crujir mis nudillos mientras me acercaba lentamente a sus padres. Por favor, dejen de llorar, les dije, cubriéndose la cabeza y temblando violentamente. Despedí a mi hija, deseando su felicidad, pero nunca te perdonaré por hacerla pasar por esto. Los tres retrocedieron completamente ante mi comportamiento feroz. Jack, por favor, divórciate de mí, dijo Emma, siguiendo mi ejemplo y presentando los papeles del divorcio frente a él. ¿De qué estás hablando? Absolutamente no se divorciará de ti. Él se negó, su cara se puso roja. Esta mañana, llevé a mi hija al hospital y obtuve un certificado médico por sus lesiones. También presenté un informe policial. No tenemos ninguna culpa en esto, así que lucharemos contra esto, les dije lentamente, mirando a cada uno de los tres por turno. Ante esto, comenzaron a sudar profusamente y a entrar en pánico, gritando cosas como, por favor, dejen. ¿Y qué pasa con nuestra reputación? Quiero divorciarme lo antes posible, dijo Emma, mirándolos con asco. Espero ver qué te pasa ahora. Será mejor que te arrepientas de lo que has hecho. Reunimos las pertenencias de Emma y nos dirigimos a la entrada. Espera. Escuchamos la voz lastimera de Jack detrás de nosotros, pero Emma y yo salimos de la casa de su suegro sin mirar atrás. Después de eso, el divorcio se llevó a cabo con éxito y Emma reclamó $50,000 de compensación a Jack. El informe policial también fue aceptado y los tres fueron interrogados por la policía, aunque fueron liberados poco después. Escuché que la policía también vino a su casa para inspeccionar la escena. Esto se convirtió en un tema de chismes en el vecindario. Ahora los miraban con sospecha. Cuando Emma les contó a sus antiguos colegas sobre el maltrato que recibió de Jack, la noticia se extendió a su empresa, que era su cliente, Y. Mientras tanto, Jack fue retirado de la vía rápida hacia la promoción. Emma sanó lentamente sus heridas físicas y mentales en nuestra casa. Luego, comenzó a buscar un nuevo lugar de trabajo, porque para mí, mi vida aún está lejos de terminar. De hecho, empecé a entrenar nuevamente porque quiero involucrarme en la lucha libre otra vez. Se miraron y se echaron a reír. Ya es suficiente, pensé, ya no podía perdonarlos. Antes de poder responder, la ira brotaba de cada parte de mi cuerpo. Emma los miró a los tres y habló. Mamá, por favor, ayúdame, mi hija está llorando. Se acaba de casar hace 3 meses y, de repente, apareció en mi puerta en medio de la noche. ¿Qué diablos pasó cuando la vi? Tenía la cara hinchada y llena de moretones. Me quedé sin palabras, al ver cómo había cambiado mi hija, y luego, mientras escuchaba su historia, temblé de ira. Esto es imperdonable. Fue su promesa de hacerla feliz. Todo resultó ser una mentira. Juré vengarme de las personas que le hicieron esto a mi preciosa hija. Soy Linda, tengo 50 años. Me divorcié cuando mi hija Emma era aún joven y la crié mientras trabajaba a tiempo completo. Aunque Emma es reservada, tiene un corazón fuerte y es muy trabajadora. Gracias a sus esfuerzos, logró conseguir un trabajo en la empresa donde yo estaba. Siempre soñé con ella. Ha sido mi motivación, ayudándome a seguir adelante, incluso en tiempos difíciles. Así que cuando me dijo que había alguien que quería que conociera, mi corazón se aceleró de alegría. La persona que Emma me presentó era un hombre llamado Jack, que trabajaba en una de sus empresas clientes y era 7 años mayor que mi hija. Se veía elegante con su traje y me saludó alegremente. A primera vista, parecía serio y sincero. Vine hoy a pedir tu bendición para que Emma y yo nos casemos, dijo poco después. Emma tenía solo 23 años en ese momento y apenas había estado saliendo con Jack durante unos 6 meses. Esperaba conocer a su novio, así que honestamente me sorprendió. Bueno, ambos son todavía jóvenes, ¿no? ¿Crees que es un poco pronto para pensar en el futuro? Intenté disuadirlo suavemente, pero él enderezó su postura y me miró directamente a los ojos. Ya no puedo pensar en nadie más que en Emma. Creo que nunca volveré a conocer a otra mujer maravillosa como ella, suplicó con una expresión seria, diciéndome cuánto se preocupaba por mi hija. Yo siento lo mismo. Mamá, por favor, danos tu bendición para nuestro matrimonio, agregó Emma. Si ellos ya habían tomado una decisión, entonces los apoyaría.
Conmovido por sus apasionados sentimientos y escuchando la súplica de Emma, di mi consentimiento para que estuvieran juntos. Muchas gracias. Prometo que haré feliz a Emma, dijo Jack mientras miraba a mi hija. Ellos se sonreían felices y no pude evitarlo. Sonríe también. Sin embargo, después de que Jack se fue, no pude disfrutar completamente su matrimonio y un sentimiento de inquietud comenzó a surgir dentro de mí. ¿Está realmente bien? ¿No es demasiado pronto? Pero he oído que todos los padres tienen sentimientos encontrados cuando sus hijos se casan. Para ser honesta, pensé que el matrimonio de mi hija aún estaba lejos, así que probablemente no estaba mentalmente preparada. Se veían tan felices juntos, todo estará bien. Me tranquilicé después de eso. Conocimos a los padres de Jack y todo avanzó sin problemas hacia la boda. Ambos éramos hijos únicos, y los padres de Jack, que siempre habían querido una hija, parecían agradar mucho a Emma. Mamá, estoy pensando en vivir con los padres de Jack después de casarnos, dijo Emma, aunque es bueno que la quieran. Parecía que habían sugerido que vivieran juntos. ¿Estás segura de esto? No tengo experiencia, pero he oído que vivir con los suegros puede ser un desafío, respondí. Me llevo bien con sus padres y con Jack, no me preocupa, dijo ella. Bueno, seguro que puedes manejarlo, pensé, ya que ella era sincera y siempre era muy querida por sus mayores. Además, la casa de su familia estaba a solo 20 minutos en auto de mi casa, así que me sentí tranquila de poder apresurarme si pasaba algo. Así que, después de la ceremonia de la boda, al comenzar la nueva vida de mi hija en la casa de sus suegros, pensé que Emma debería estar trabajando duro con entusiasmo, pero aproximadamente un mes después de que se mudó, comenzaron a ocurrir cambios. Los mensajes diarios de Emma dejaron de llegar, e incluso cuando le enviaba mensajes, rara vez recibía respuesta. No quería interferir demasiado, pero estaba preocupada, así que decidí llamar a su suegra al celular. ¿Qué pasa? Para mi sorpresa, fue Jack quien contestó el teléfono. ¿Puedo hablar con Emma? Está en el baño, ¿verdad? Ahora no te preocupes, ella está bien, dijo. Su tono era suave, pero de alguna manera no dejó lugar a discusión, y terminé colgando sin escuchar la voz de mi hija. Después de eso, todavía no había mensajes ni llamadas de Emma, así que decidí ir a verla. La madre de Jack me había dicho que fuera a visitarlos en cualquier momento, así que fui a la casa de su familia el fin de semana. La madre de Jack respondió a través del intercomunicador, diciéndome secamente que Emma había salido con Jack. Lamento haber venido de repente. ¿Sabes a qué hora? Volveré cuando pregunte esto. Todo lo que obtuve como respuesta fue un gran suspiro. Deberías llamar antes de venir. No sé cuándo volverán, dijo, sintiendo que tenía razón. No pude decir nada más y tuve que aceptarlo. Me pregunté si me estaba preocupando demasiado, pero sentí que las actitudes de Jack y su madre habían cambiado desde antes de la boda, y no pude quitarme ese mal sentimiento. Después de mucha deliberación, pensé que me sentiría mejor si al menos pudiera escuchar su voz alegre. Llamé al lugar de trabajo de Emma y, para mi sorpresa, me dijeron que ella ya había renunciado. Además, mencionaron que estábamos en problemas porque renunció tan repentinamente. No había manera de que Emma renunciara a su trabajo así, especialmente después de recibir la oferta de trabajo de la empresa de sus sueños. Lloramos de alegría juntos, y además, Emma estaba emocionada por equilibrar el trabajo y las tareas domésticas, así que no tenía sentido que renunciara de repente. Algo definitivamente está mal, pero, ¿qué debería hacer? Incluso si visitara la casa de Jack de nuevo, no estaba seguro de qué hacer. Esperaría. Si tan solo me hubieran dejado ver a Emma mientras me debatía si debía contactar a la policía. El incidente ocurrió 2 días después de que me enteré de la renuncia de mi hija. En medio de la noche, de repente sonó el timbre. ¿Quién podría ser a las 2 a.m.? Miré sospechosamente la pantalla del intercomunicador. Estaba oscuro y no podía ver claramente, pero por la figura parecía Emma. Corrí hacia la entrada y escuché abrir la puerta. ¿Qué pasó? Estaba muy preocupada porque no podía contactarla. Tú. Mamá, lo siento. Mi alegría al ver a mi hija duró poco. Al momento siguiente, me quedé en shock y sin palabras. La cara de Emma estaba irreconocible, hinchada y llena de moretones. ¿Qué diablos te pasó? ¿Estás así desde hace tiempo? Mi hija tembló y lloró, y yo solo le froté la espalda sin decir nada, tratando de calmarla. Emma comenzó a hablar entrecortadamente. Su voz se ahogaba por la emoción. Mientras la escuchaba, quedó claro que, inmediatamente después de la boda, la actitud de Jack había cambiado por completo. Dijo, ven aquí como esposa, así que debería servirnos y tratarla como a una esclava.
El terrible estado en el que se encontraba era culpa de Jack y sus padres. Lo había sospechado mucho cuando Emma llegó corriendo a mi casa, pero al escuchar los detalles, temblé de ira. No quería molestarte, pero lamento ver a mi hija llorar así. Sentí dentro de mí un deseo de venganza contra ellos. Quería hacerlos sufrir los tormentos del infierno. Juré en mi corazón nunca volver a perdonar a Jack y a sus padres, que habían prometido hacerla feliz, pero en realidad habían lastimado tanto a mi hija. Por ahora, dejé que Emma descansara y decidí confrontar a la familia de Jack. Una vez que amaneció la mañana siguiente, primero fuimos al hospital para que le trataran las heridas. Luego conduje con mi hija a su casa. Como era de esperarse, estaban alborotados al notar la ausencia de Emma. «Así que te la llevaste después de todo», gritó enojado el padre de Jack cuando se dio cuenta de que era yo en el intercomunicador. «¿Puedes explicar por qué Emma está en esta condición?», pregunté con severidad. Ed infiel por su respuesta. A mi lado estaba mi hija, con las mejillas todavía hinchadas y vendadas en sus heridas, luciendo lastimera. Al ver esto, parecieron tomar conciencia de que había vecinos mirando y nos llevaron a la casa. Los tres vacilaron por un momento, pero pronto mostraron sus verdaderos colores. La madre de Jack miró a Emma y dijo con una mueca de desprecio: «Solo la estábamos disciplinando un poco porque no estaba trabajando correctamente». «¿Qué estás diciendo?», le respondí. «¿Y Jack? ¿No declaraste que harías feliz a mi hija?». «Bueno, eso era con la condición de que cumpliera correctamente su papel de esposa, pero estaba demasiado preocupada con su trabajo, por eso le envié su carta de renuncia», respondió Jack con frialdad. Emma, entre lágrimas, le explicó que cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Aparentemente, la razón era que a Jack no le gustaba que el trabajo de Emma se hubiera vuelto muy ocupado y que ella llegara a casa más tarde que él. Emma estaba trabajando duro porque estaba feliz de estar empleada en la empresa de sus sueños. «Eso no es de mi incumbencia. Si ella no puede equilibrar ambos, tiene que renunciar», dijo Jack, como si no hubiera hecho nada malo. «Tiene razón. El otro día le tomó 1 hora solo preparar la cena. No puede hacer ni una sola tarea doméstica correctamente», agregó el padre de Jack, uniéndose al ataque. El hombro de mi hija tembló. Si ese es el caso, ¿no podría la madre de Jack haberla apoyado? Sin embargo, la madre de Jack se cruzó de brazos y dijo en un tono fuerte: «Cuando vine aquí como novia, me obligaron a hacer todo y me dijeron que aprendiera a través de la experiencia. Es cierto, es un cambio generacional, pero yo la estaba cuidando adecuadamente», añadió el padre de Jack, como si no hubieran hecho nada malo. Se asintieron el uno al otro. Aparentemente, la madre de Jack le había dejado todas las tareas del hogar a Emma mientras hacía lo que quería. Además, el padre de Jack, que ya se había retirado y estaba en casa, había estado monitoreando constantemente a Emma, interfiriendo con todo lo que hacía. Incluso le habían quitado el teléfono a Emma para evitar que me contara sobre esto. Cuando visité su casa, la habían inmovilizado para evitar que saliera. Emma había creído que Jack cambiaría algún día y que él la ayudaría, a pesar del terrible trato. Pero la esperanza de Emma de que Jack cambiara fue en vano. El trato de sus suegros solo aumentó. La hacían comer sobras y afirmaban que era un desperdicio. Apenas le permitieron usar más que un chorrito de agua para ducharse, cuando Emma, incapaz de soportarlo más, les dijo que esto no estaba bien. Le provocaron lesiones insoportables en su cuerpo. En respuesta a la objeción de mi hija, la llamaron insolente y la abofetearon fuerte en la mejilla. No solo eso, diciendo que la reeducarían, se turnaron para golpearla en todo el cuerpo. Finalmente, la liberaron, cubierta de heridas. Emma sintió que su vida corría peligro. Esperando el momento en que los tres estuvieran profundamente dormidos, huyó de la casa de sus suegros. Caminó por más de 1 hora, apenas escapando con vida, antes de llegar a su casa. Antes de la boda, trataron a Emma muy bien. ¿Por qué cambiaron tanto? No puedo aceptar esto. Cuando los enfrenté con un tono fuerte, los tres se miraron y sonrieron. Desde el principio, solo quería una esposa que me obedeciera. Pensé que Emma sería una buena sirvienta. Jack dijo con indiferencia que su madre estaba realmente decepcionante. Bueno, debe haber aprendido la lección de este incidente. ¿Por qué no le damos otra oportunidad?, sugirió el padre de Jack. Increíblemente, se miraron y se echaron a reír. Ya es suficiente. No podía perdonarlos. Antes de poder responder, la ira brotaba de cada parte de mi cuerpo. Emma los miró fijamente a los tres y hablé: «¿Cómo te atreves a hablarnos así?».
Mi nombre es Carol y tengo 22 años. Me acabo de graduar de la universidad, y quiero contarles una historia sobre mi casa. Bueno, técnicamente, era la casa de mi mamá, o lo fue hasta que falleció de cáncer intestinal hace 4 años y me la dejó a mí. Mi mamá siempre fue una persona muy organizada, incluso antes de recibir el diagnóstico de cáncer. Se aseguraba de que todo estuviera en orden. La casa era completamente suya, sin deudas, porque la compró antes de conocer a mi papá, y gracias a Dios que lo hizo, porque la casa tenía una vista increíble. También se aseguró de que yo supiera sobre su testamento. Siempre tendrás un hogar, me dijo con una voz firme. A pesar de todo lo que estaba pasando, las cosas no siempre fueron complicadas. Mis papás estuvieron casados durante 10 años, hasta que mi papá decidió dejarnos por otra mujer. Yo tenía 9 años cuando él hizo sus maletas. No hubo dramas, peleas por la custodia ni discusiones sobre propiedades. Simplemente se fue. Lo único que él aceptó fue encargarse de mi educación universitaria. Creó una cuenta especial y transfirió todo el dinero necesario para cubrir mis estudios futuros de inmediato. Supongo que esa era su versión de manutención infantil. Mi papá empezó una nueva familia bastante rápido. Su esposa, Linda, tuvo a su hija poco después de que yo cumpliera 10 años. Esa niña era varios años menor que yo. A veces los visitaba y me quedaba en su casa rentada, pero nunca me sentí del todo cómoda. Linda siempre estaba ocupada con mi media hermana, ya fuera hablando de sus últimos logros o arreglándose el cabello. Mi papá siempre estaba trabajando y diciendo que necesitaba mantener a su familia. Es curioso cómo, de repente, ya no parecía que yo formara parte de esa familia. Carol, ¿te gustaría cenar con nosotros?, preguntaba Linda, pero su tono siempre dejaba claro que esperaba que yo dijera que no. Manteníamos las cosas cordiales, intercambiábamos tarjetas de cumpleaños, saludos en las fiestas, y de vez en cuando asistía a alguna cena familiar forzada. Todo era muy correcto y educado, pero con ese tipo de incomodidad que te pone la piel de gallina. Mi mamá, por su parte, ganaba muy bien como contadora senior, así que, cuando le diagnosticaron cáncer, pudo dedicarse por completo a su tratamiento. Yo tenía 14 años cuando recibimos la noticia. Ella dejó su trabajo de inmediato para concentrarse en luchar contra la enfermedad durante los 4 años que le quedaban de vida. Las visitas al hospital y las sesiones de tratamiento eran constantes. Mamá nunca se quejó, ni una sola vez. Simplemente siguió luchando, siguió planeando, y siguió asegurándose de que yo estuviera bien. Pero al cáncer no le importan los planes. Yo tenía 18 años cuando ella murió, apenas unas semanas antes de que me fuera a la universidad en otro estado. El dolor me golpeó con fuerza, y apenas podía funcionar. Fue entonces cuando mi papá me sorprendió al dar un paso al frente. Linda y mi media hermana se mudaron temporalmente para ayudarme a sobrellevar la pérdida. Yo estaba demasiado insensible para cuestionarlo en ese momento, y muy agradecida por cualquier apoyo que pudiera recibir. «Te ayudaremos a superar esto», dijo mi papá, poniendo su brazo sobre mis hombros. Linda asintió, intentando parecer comprensiva, mientras mi media hermana exploraba lo que ahora era mi casa. Al final del verano, me enfrenté a un dilema. La universidad empezaría en unas semanas, y no sabía qué hacer con la casa de mi mamá. No podía soportar la idea de venderla, pero dejarla vacía durante 4 años tampoco parecía una buena opción. Fue entonces cuando a mi papá se le ocurrió una propuesta. Una mañana durante el desayuno. «Carol», dijo mientras empujaba su taza de café a un lado, «he estado pensando, ¿y si nos quedamos aquí? Pagamos todas las cuentas, mantenemos la casa, y tú no tendrías que preocuparte por nada mientras estás en la universidad». Miré a Linda, que estaba haciendo panqueques en la estufa. Se dio la vuelta y me sonrió. «Sería bueno para todos nosotros», añadió. «Sofía ya está inscrita en la escuela local, y la casa estaría bien cuidada». Tenía sentido. Durante los 2 meses que habían estado viviendo conmigo, todo había salido sorprendentemente bien. Linda había dejado de ser tan distante, y Sofía, mi media hermana, había comenzado a tratarme como a una verdadera hermana, en lugar de como a una extraña que solo aparecía de vez en cuando. Así que acepté. Empaqué las cosas personales de mamá, guardé lo que quería y llevé el resto al ático. Mirando hacia atrás, parecía la solución perfecta. Me fui a la universidad sintiéndome segura de mi decisión. Durante los siguientes 4 años, volvía a casa en vacaciones y durante el verano, las visitas eran agradables. Linda preparaba grandes cenas de bienvenida. «Hice tu lasaña favorita», decía, como si siempre hubiera sabido cuáles eran mis platillos preferidos. Sofía me arrastraba a su habitación para mostrarme su última obra de arte o contarme los chismes de la escuela. En las vacaciones de Navidad,
Todos decorábamos el árbol juntos. Papá levantaba a Sofía para que colocara la estrella en la punta, mientras Linda y yo discutíamos de forma amigable si el oropel era elegante o de mal gusto. Luego nos sentábamos a tomar chocolate caliente y, a veces, casi podía olvidar que esta no era la familia con la que había crecido. El verano era diferente. Las visitas eran más largas y relajadas. Sofía y yo pasábamos las tardes junto a la piscina comunitaria, y yo le ayudaba con su lectura de verano. Linda me invitaba a las reuniones de su club de lectura, y realmente nos divertíamos analizando cualquier novela romántica. La novela que habían elegido ese mes para el club de lectura parecía interesante. «Tu hermana es tan buena con Sofía», escuché a Linda decirle a mi papá una noche. «Es agradable tenerla en casa». Sus palabras me hicieron sentir cálida por dentro, como si de verdad nos hubiéramos convertido en una familia de verdad. Durante los semestres, llamaba con regularidad. Tenía charlas semanales con mi papá sobre mis clases. Me ponía al día con Linda sobre el mantenimiento de la casa. «Las rosas que plantaste están floreciendo maravillosamente, Carol». Y hacía sesiones de FaceTime con Sofía, quien siempre me contaba sus aventuras en la secundaria. Todo parecía perfecto. Habíamos construido una dinámica extraña pero funcional. Una familia formada sobre los cimientos de la casa de mi mamá. Nunca imaginé que todo pudiera desmoronarse tan rápido, pero supongo que eso es lo que pasa con las casas, no importa cuán sólidos parezcan los cimientos. Nunca sabes lo que realmente está pasando detrás de los muros. Finalmente, a los 22 años, con mi título en la mano y un trabajo listo en mi ciudad natal, estaba lista para regresar a casa. Estaba lista para comenzar el siguiente capítulo de mi vida. Ya había aceptado un puesto en Marshall and Brooks Financial, en mi ciudad natal. La entrevista había sido por Zoom, y me ofrecieron el trabajo de inmediato. Todo parecía estar encajando perfectamente, o al menos eso creía. El taxi me dejó frente a mi casa en una soleada tarde de junio. Me quedé ahí un momento, contemplando la vista familiar. Los rosales de mamá estaban en plena floración, aunque no lucían exactamente como ella los mantenía. El césped estaba perfectamente recortado, y había cortinas nuevas en las ventanas. Eran pequeños cambios que habían ocurrido mientras estaba en la universidad. Caminé por el camino de entrada cargando mis maletas. Saqué mis llaves con una sonrisa, imaginándome ya durmiendo en mi antigua habitación esa noche. Pero cuando intenté abrir la puerta, algo estaba mal. La llave no giraba. Lo intenté de nuevo. Pensé que tal vez estaba cansada por el viaje, pero no, definitivamente. La llave no encajaba. ¿Qué diablos?, murmuré mientras intentaba abrir nuevamente. Después de varios intentos, finalmente me rendí y toqué la puerta con fuerza. Era mediodía, así que seguramente estarían en casa, tal vez viendo la tele. Linda abrió la puerta con los ojos bien abiertos por la sorpresa. Llevaba un delantal y tenía harina en las manos, como si hubiera estado horneando. «Carol, ¿qué estás haciendo aquí?». Empujé mi maleta hacia adentro y me di cuenta de que papá y Sofía estaban en la sala. Ambos parecían igual de sorprendidos al verme. Sofía estaba acostada en el sofá con su teléfono, mientras papá, sentado en su sillón favorito, el viejo sillón de mamá, en realidad leía algo en su tableta. «¿Qué quieres decir?». «Vivo aquí», respondí, mirando a mi alrededor. Noté cambios sutiles en la decoración de la sala. «¿Por qué cambiaron las cerraduras?», pregunté, dirigiendo la mirada a mi papá. Él se tocó el cuello, un gesto nervioso que ha tenido toda la vida. «Oh, sí, las cambié el mes pasado por seguridad, ya sabes. Ha habido algunos robos en el vecindario», dijo. «Podrías habérmelo dicho», respondí, tratando de mantener la molestia fuera de mi voz, o al menos haberme enviado una nueva llave. «Quiero decir, esta es mi casa», respondí, sintiendo como mi incomodidad iba creciendo. «No te esperábamos», dijo Linda con cuidado, cruzando los brazos sobre el pecho. Se limpiaba la harina de las manos y parecía cada vez más incómoda. «¿Por qué no? Me gradué la semana pasada. Les dije que volvería a casa para empezar mi nuevo trabajo», dije, mirando entre ellos. Algo estaba mal en sus reacciones. Sofía incluso había dejado su teléfono y nos observaba con una expresión extraña mientras la escena se desarrollaba. «Carol», interrumpió mi papá, levantándose de repente, «¿podemos hablar en la oficina por un minuto?». Lo seguía lo que antes era la oficina de mamá, mi oficina ahora, al menos técnicamente. La habitación aún tenía los títulos de mamá en la pared y su colección de libros de referencia financiera en los estantes. Papá cerró la puerta detrás de nosotros, y noté que sus manos temblaban ligeramente mientras se giraba para mirarme. «Escucha, cariño», comenzó a decir en voz baja, «hay algo que necesitas saber». «Linda piensa que esta casa me pertenece», dijo papá, sin mirarme a los ojos. Lo miré fijamente.
sin entender lo que me decía. Era mi casa. Él continuó, sin mirar hacia mí, se la di a tu madre y a ti por amabilidad después del divorcio. Y después de que tu madre falleció, volvió a mí. Ella piensa que ella solo ha estado viviendo aquí porque yo lo permití. Debí haberme quedado boquiabierta, mirando a papá durante un minuto completo antes de encontrar nuevamente mi voz. Mi primer instinto fue salir furiosa de la oficina y contarle todo a Linda. Ahora entendí su mirada de sorpresa cuando apareció. Para ella, yo solo era alguien tratando de colarme en su casa. Tengo que decirle la verdad, dije, acercándome a la puerta, pero papá me agarró del brazo. Por favor, Carol, suplicó, con su voz apenas por encima de un susurro. Solo dame un poco de tiempo. Encontraré un nuevo lugar para nosotros, lo prometo. Solo necesito saber cómo decírselo sin destruir nuestro matrimonio. ¿Destruir tu matrimonio? Sí sé. ¿Y qué pasa con lo que me estás haciendo? Sacó un juego de llaves de su bolsillo, sosteniéndolas como una especie de ofrenda de paz. Estas son para las nuevas cerraduras, dijo. Por favor, cariño, solo unas pocas semanas. Eso es todo lo que pido. Déjame manejar esto a mi manera. Tomé las llaves, sintiéndome mal del estómago. Está bien, dije finalmente, pero esto es una locura, papá, lo sabes. Es cierto, lo prometo, respondió él, pero las cosas empezaron a ir cuesta abajo de inmediato. Durante la cena de esa noche, la atmósfera estaba llena de tensión. Linda seguía lanzándome miradas al otro lado de la mesa. Toda la calidez que había mostrado antes desapareció. La mujer que solía hornear mis galletas favoritas y me invitaba a su club de lectura ahora actuaba como si yo fuera un extraño que había vagado por la calle. ¿Más papas?, preguntó papá, completamente ajeno a la tensión. ¿A alguien le importaría si redecoró la sala?, preguntó Linda de repente, sin mirarme. La configuración actual está un poco anticuada. Agarré mi tenedor con más fuerza, sabiendo que estaba hablando de la disposición de los muebles de mamá. Papá tosió torpemente y cambió de tema. A la mañana siguiente, estaba haciendo café cuando Linda me arrinconó en la cocina. Ella aún estaba en bata, con el cabello despeinado, pero sus ojos estaban agudos y concentrados. Carol, dijo, apoyándose en el mostrador, creo que tenemos que hablar de eso. ¿Tus planes? Mis planes, respondí. Sí, ¿cuándo piensas buscar tu propio lugar?, preguntó Linda casualmente, como si estuviera hablando del clima. Ahora que tienes un trabajo, deberías empezar a pensar en mudarte. Ahora eres una mujer adulta. Después de todo, tomé un lento sorbo de café, contando hasta 10 en mi cabeza. De hecho, hablé con papá sobre quedarme aquí por ahora. Él está bien con eso. Los labios de Linda se apretaron en una línea delgada, y por un momento pensé que iba a discutir, pero en lugar de eso, simplemente se giró y salió de la cocina, dejándome sola con mi café y una creciente sensación de temor sobre cómo se desarrollaría todo esto en las próximas 2 semanas. Era como vivir en un ambiente hostil. La actitud de Linda cambió de fría a francamente pasivo-agresiva. Accidentalmente lavaba mi ropa con colores que se desangraban, diciendo que olvidó cuál cesto era mío. Cocinaba cenas familiares, pero convenientemente preparaba solo para 3 personas y se sorprendía cuando me acercaba a la mesa. Cuando intentaba ver la televisión en la sala, de repente necesitaba pasar la aspiradora ahí mismo. Si usaba la cocina para preparar el desayuno, irrumpía y comenzaba a reorganizar los gabinetes, murmurando que algunas personas nunca aprenden a mantener las cosas ordenadas. Incluso movió el jarrón favorito de mi madre de su lugar en la repisa de la chimenea a un estante en la esquina, alegando que no combinaba con su nueva decoración. La peor parte fue escuchar cómo mi media hermana seguía el ejemplo de su madre. Ella, que hace apenas unas semanas me enviaba memes y me llamaba para pedirme consejos sobre los chicos, ahora ponía los ojos en blanco cada vez que entraba a una habitación y empezaba a llamarme esa chica cuando hablaba de mí con sus amigos por teléfono, lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. A pesar de la tensión en casa, mi vida profesional estaba despegando. Fui a Marshall & Brooks Financial, donde me mostraron mi futuro espacio de trabajo, un lindo escritorio en la esquina con vista al centro de la ciudad. Mis futuros colegas parecían amables y acogedores, especialmente Sara, del equipo de evaluación de riesgos, quien se ofreció a llevarme a almorzar. ¿Cuándo empiezas?, me preguntó mientras comíamos sándwiches. En 2 semanas, respondí, solo el tiempo suficiente para instalarme en casa. Esa noche, durante la cena, compartí mi fecha de inicio con la familia, tratando de mantener una apariencia de normalidad. Mi oficina, hoy, empiezo en 2 semanas. El tenedor de Linda tintineó contra su plato mientras lo dejaba con exagerado cuidado. Bueno,
¿no es tan maravilloso? Una vez que recibas tu primer cheque de pago, puedes empezar a buscar tu propio apartamento. Conozco algunos complejos bonitos en toda la ciudad, muy asequibles para jóvenes profesionales. Escuché las súplicas de papá. Miró al otro lado de la mesa, y sus ojos parecían suplicarme que me callara para mantener su paz un poco más. Apuñalé mis guisantes y no dije nada para evitar la tensión en casa. Comencé a reconectarme con viejos amigos de la secundaria. Katie y Jessica todavía estaban en la ciudad, así que nos reuníamos para tomar un café o ir de compras, volviendo a nuestros viejos ritmos como si no hubiera pasado el tiempo. Pero llegar a casa siempre era incómodo. Entraba y escuchaba conversaciones en voz baja desde la cocina o la sala de estar, que se detenían abruptamente cuando aparecía. Papá y Linda se separarían como adolescentes culpables. Los papeles se metían apresuradamente en los cajones y sonrisas falsas se dibujaban en sus rostros. El sábado por la mañana me desperté en una casa inusualmente silenciosa. No había sonido de la preparación de la comida del fin de semana de Linda en la cocina, ni música de Sofía a todo volumen desde su habitación. No había padres viendo deportes en la televisión. El silencio se sentía raro, como la calma antes de una tormenta. Bajé las escaleras en pijama, revisando cada habitación a medida que avanzaba. La cocina estaba impecable, no solo limpia, sino sin uso desde la noche anterior. La sala de estar estaba vacía, los cojines perfectamente colocados en el sofá, las botas de Sophie, que usualmente abarrotaban la entrada, habían desaparecido. Incluso el auto de papá no estaba en el camino de entrada. Revisé mi teléfono, pero no había mensajes ni notas sobre dónde habían ido todos. Mi primer pensamiento fue que tal vez habían salido a desayunar, pero algo no me cuadraba. Nunca salían a desayunar sin dejar al menos una nota. Incluso durante esas semanas tensas, habían mantenido esa cortesía básica. Intenté llamar a papá primero, pero su teléfono saltó directamente al correo de voz. Lo intenté unas cuantas veces más con el mismo resultado. Una voz automatizada me decía que la persona con la que intentaba comunicarme no estaba disponible. Un nudo comenzó a formarse en mi estómago. Finalmente llamé a Linda. Contestó al cuarto timbre, justo cuando estaba a punto de colgar. ¿Qué quieres? Su voz sonaba aguda y hostil, de una manera que nunca antes había escuchado. De fondo, pude escuchar olas y lo que sonaba como música tropical. Solo quería saber dónde están todos, dije, sorprendida por su tono. Me desperté y la casa estaba vacía. Ella se rió, un sonido feo y cruel, que hizo que mi estómago se apretara. Oh, no te lo dijimos. Estamos en el complejo de lujo de vuelos de primera clase en Maldivas. No lo mencionamos porque, francamente, no queríamos que nos acompañaras y esperábamos que no tuviéramos que pagar por ti también, aunque no sabes nada de pagar por las cosas. No pude evitar interrumpirla. Linda, no puedes. Estoy harta de toda esta situación, me cortó. No eres más que un aprovechado holgazán que vive en nuestra casa como si fueras dueño del lugar. Tu padre lo podía soportar, pero yo ya terminé. ¿Sabes lo vergonzoso que es tener a una mujer adulta viviendo en nuestra casa, comiendo nuestra comida, usando nuestros servicios? Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Me hundí en una de las sillas de la cocina, la silla de mamá, o al menos lo era antes. De repente, mi pierna estaba demasiado débil para sostenerme. Linda, ¿me estás escuchando?, grité. Ella gruñó. Tu padre nunca te amó, solo eras una obligación. Ya desperdició suficiente dinero en tu educación universitaria y ahora estás ahí, en nuestra casa, como una princesa con derecho. Bueno, ya tuve suficiente. ¿Pensaste que podrías vivir aquí para siempre disfrutando mientras nosotros trabajamos duro para mantener este hogar? Pude escuchar a Sofía riéndose de fondo y la voz apagada de papá diciendo algo que no pude entender. La traición se sintió como un golpe físico. Cuando regresemos, quiero que emplees tus cosas y salgas de nuestra casa, continuó Linda, su voz goteando veneno. Si todavía estás ahí cuando regresemos, te echo yo mismo, y créeme, no seré amable al respecto. No me importa a dónde vayas. Vive en la calle por todo lo que me importa. Ya no eres nuestro problema, pero no te molestes en intentar llamar a tu padre. Él está de acuerdo conmigo. Es demasiado débil para decírtelo él mismo. Ya hemos bloqueado tu número. Que tengas una buena vida, Carol. Oh no, realmente no podría importarme menos. La línea se cortó. Me quedé en esa cocina durante lo que parecieron horas. La furia lentamente fue reemplazando el shock. Estaban viviendo en mi casa, la casa por la que mi madre había trabajado y me la había dejado, y tuvieron el descaro de llamarme aprovechadora para tratar de echarme. Bueno, ya estaba harto de seguirles el juego a las mentiras de papá. Bloqueé sus números en mi teléfono. Mis manos todavía temblaban.
pero ahora era con ira en lugar de dolor. Entonces comencé a recorrer metódicamente la casa, recogiendo sus pertenencias, la ropa cara de Linda, las cosas de la escuela de Sophie, los palos de golf de papá, todo estaba en su lugar. Cajas y maletas. Trabajé todo el sábado, lleno de rabia y amarga decepción. El domingo por la mañana, ya tenía sus vidas empacadas y apiladas en el garaje. Encontré un cerrajero de 24 horas que pudo venir de inmediato. Trabajó rápidamente reemplazando las cerraduras de todas las puertas. Costó una pequeña fortuna, pero valió cada centavo. Cuando terminó, le entregué mi tarjeta de crédito, sintiendo una extraña sensación de satisfacción mientras apretaba las llaves nuevas. El lunes por la mañana, comencé mi nuevo trabajo en Marshall & Brooks. Durante 2 semanas me dediqué a trabajar, aprendiendo los entresijos, haciendo nuevos amigos, tratando de no pensar en la confrontación que sabía que se avecinaba. Guardé sus cosas en el garaje, pero reorganicé la casa como la tenía mamá, eliminando todo rastro de la decoración de Linda. Y luego llegó ese viernes. Me detuve en el camino de entrada después del trabajo y los vi allí, parados. Papá lucía nervioso, Linda con la cara roja de furia, y Sophie retrocediendo con el ceño fruncido. Debieron haber regresado recientemente de sus vacaciones. Sus maletas todavía estaban en su auto alquilado. Linda empezó a gritar antes de que yo saliera de mi auto. ¿Cómo te atreves? ¿Cambiar nuestras cerraduras? ¿Cómo te atreves a dejarnos fuera de nuestra propia casa? Caminé tranquilamente hacia ellos para abrir la puerta. Linda me siguió, todavía gritando. Estamos llamando a la policía. Esto es irrumpir. Esta es nuestra casa. Me giré para mirarlos. Algo dentro de mí finalmente se rompió. No, Linda, no es tu casa. Nunca lo fue. Esta casa me pertenece. Mi madre la compró antes de conocer a papá. Me la dejó en su testamento. La única razón por la que has estado viviendo aquí es porque lo permití, temporalmente. Linda se rió, pero era un sonido incierto. Miró a papá. Dile que está mintiendo. Dile que esto es nuestra casa. Papá no miraba a nadie a los ojos. Simplemente se encogió de hombros. Ella está diciendo la verdad. La casa siempre fue de ella. Vi cómo la verdad la golpeaba, mientras el rostro de Linda pasaba de ira a cálculo en segundos. Su comportamiento cambió por completo, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Oh, Carol, cariño, dijo, forzando una risa. No pensaste que hablaba en serio por teléfono, ¿verdad? Solo estaba bromeando. ¿Sabes cómo soy? Todo ese sol y esos cócteles tropicales me subieron a la cabeza. Basta, dije en voz baja, pero ella siguió. Somos familia. Recuerda todos esos buenos momentos que tuvimos, las reuniones del club de lectura, las cenas navideñas. Podemos tener eso de nuevo. Dio un paso hacia mí, con los brazos extendidos, como si fuera a abrazarme. Papá intervino y su voz sonaba cargada de emoción. Princesa, lo siento mucho, sé que manejé todo esto mal, pero te amo. Eres mi hija, por favor, ¿no podemos solucionar esto? Lo miré, realmente lo miré. Mi padre se fue cuando yo tenía 9 años y pagó por mi educación, pero yo extrañaba mi vida, mi casa, mi herencia, el legado de mi madre. ¿Qué pasa, papá? ¿El hecho de que le mentiste a tu esposa sobre ser dueño de mi casa? ¿O el hecho de que te quedaste al margen mientras ella planeaba echarme de ahí? Linda se dio la vuelta hacia mí con esa sonrisa. Carol, seamos razonables. Podemos vivir todos aquí juntos. Pagaremos el alquiler. No, dije firmemente. No podemos. Tus cosas están en el garaje. Tómalas y vete. Fue entonces cuando la máscara de Linda se rompió otra vez. Perra ingrata, después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿arrojarías a tu propia familia a la calle? Me sentí extrañamente tranquilo cuando respondí. Acabas de gastar $10,000 en unas vacaciones de lujo que me ocultaste deliberadamente. Estoy bastante seguro de que puedes permitirte un departamento. Carol, por favor, papá lo intentó de nuevo, alcanzando mi brazo. Sé que cometí un error, pero... No lo corté, no lo arruinaste. Mentiste durante 4 años. Dejaste que tu esposa creyera que era dueña de la casa de mi madre. La viste intentar redecorarla, reorganizarla, borrar todo rastro de mamá. Y cuando ella planeaba echarme, tú no dijiste nada. Yo iba a decirle la verdad, protestó. Después de que me fui, después de que ella terminó de hacer de mi casa su hogar. Negué con la cabeza. Ya terminé, toma tus cosas y sal. Caminaron hasta la puerta. La cerré ignorando los gritos de Linda sobre ingratitud y crueldad a través de la ventana. Los vi cargar cajas del garaje en su auto alquilado. Linda todavía estaba gritando.
con la cara roja de furia. Sophie estaba llorando, papá parecía derrotado. Les tomó 3 viajes para llevarse todo, mientras cargaban la última caja. Papá intentó una vez más tocar la puerta. No la abrí. Finalmente, se fueron cuando el sol ya se estaba poniendo. Al día siguiente, papá intentó llamar desde un nuevo número. Carol, por favor, me rogó, ¿podemos arreglar esto? No, papá, no puedo, le respondí. Linda dejó muy claro lo que realmente sienten por mí. Una aprovechada, una obligación, alguien a quien nunca amaste. Tal vez esas fueron sus palabras, pero tu silencio lo dijo todo. Eso fue hace 2 meses. Todavía vivo en la casa de mamá, mi casa. He repintado las paredes, planté nuevas rosas en el jardín. Es mío otra vez. A veces pienso en ellos y me pregunto dónde terminaron, pero sobre todo pienso en mamá y en cómo se aseguró de que yo siempre tuviera un hogar, sin importar lo que pase. Papá todavía intenta llamar de vez en cuando desde diferentes números. Ya no contesto. Algunos puentes que alguna vez se quemaron deberían seguir siendo cenizas. Lo curioso es que ahora soy más feliz. Mi trabajo va bien. He hecho nuevos amigos, sí. Por primera vez desde que murió mamá, me siento en paz en esta casa. A veces sanar significa dejar ir a las personas, las mentiras, y el cuento de hadas de la familia en la que querías creer.